Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo este tiempo profético, la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios da vida a aquellos que han nacido del Espíritu. Por eso es necesario y vital acercarnos a la palabra de Dios para nuestra edificación, para nuestro crecimiento espiritual, porque la palabra es espíritu y es vida. Y tenemos que saber que hemos nacido del Espíritu y que Dios es espíritu. Y por eso necesitamos estar en contacto con Dios para crecer espiritualmente. Más en este tiempo que estamos viviendo, tiempo profético, vemos el cumplimiento de las Escrituras, la palabra profética que se va a cumplir, que se está cumpliendo. Sabemos que todo esto son principios, pero todavía falta, por todo lo que está ocurriendo, la hambruna, pestes, como dice el Señor Jesús en el Evangelio según Mateo capítulo 24, del verso 6 en adelante. Que habrá guerra, rumores de guerra, pero no estuviera porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Fíjense en todos los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, son señales, pero todavía falta. Por lo tanto, tenemos que estar listos, preparados, porque la Escritura, la palabra de Dios se va a cumplir por lo que el Señor dijo. Por supuesto que tenemos que orar nosotros por todas las personas para que sean salvos, para que vengan al conocimiento de la verdad y aprovechen la oportunidad que tienen en este tiempo de aceptar la salvación que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y esto está al alcance de todos. Por eso estamos compartiendo la palabra de Dios en este tiempo. Y seguimos compartiendo la palabra de Efesios capítulo 6. Estamos ya en el capítulo 6, el último capítulo de Efesios. Y vamos a estar meditando capítulo 6, verso 10. Vamos a empezar esta palabra porque tiene que ver con el fundamento, el principio, podemos decir, o la premisa, que son las cosas fundamentales para la lucha cotidiana que tiene el cristiano. Tenemos que saber que como cristianos tenemos dos luchas que enfrentar cada día. Está entre la lucha a la carne y el espíritu, y está la lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice el apóstol Pablo en el Efesios capítulo 6, lo que vamos a estar compartiendo. Fíjense, no es que porque somos cristianos nosotros ya no tenemos lucha, no tenemos situaciones que tenemos que enfrentar. Pero Dios ha provisto todo lo que necesitamos para enfrentar y tener victoria en Cristo Jesús, porque estamos nosotros del lado del que ya venció en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo dice, en Cristo somos más que vencedores, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, el verso 10 de capítulo 6 de Efesios dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice a la iglesia, está hablando a los hermanos. La iglesia tenemos que saber, como siempre recalcamos, que no es los edificios, las paredes, sino son las personas que han nacido del Espíritu, que tienen una vida nueva, que son cristianos, redimidos por la sangre de Jesucristo. Somos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fíjense cómo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es principio, esto es fundamental, este es fundamento de cada cristiano para vivir la vida cristiana
con los recursos de Dios. Pero fíjense por lo demás, hermanos míos, dice fortalecidos. Tiene que ver con nuestra decisión, apelando a nuestra voluntad de búsqueda. Y todo esto tiene que ver con la necesidad que tenemos de buscar a Dios. Cada cristiano, si es un hijo de Dios de verdad, necesita estar en contacto con Dios. Necesitamos depender del Señor. Necesitamos los recursos de Dios. Por eso en las Escrituras uno puede ver el salmista en el Salmo 63 dice: oh Dios, Dios mío, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque es mejor que la vida, porque es mejor tu amor que la vida. Fíjense la importancia, el valor que para el salmista tenía el Señor. Dios, Dios mío, de madrugada te buscaré. ¿Cómo buscas al Señor? De madrugada, ¿cuál es la prioridad en tu vida? ¿Es el Señor? ¿Es el Señor realmente de tu vida? Estas son cosas principales, fundamentales para un cristiano. Buscar. Como el siervo clama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Fíjense el Salmo 42, verso 1. Nuevamente el salmista está hablando la necesidad que tiene de Dios. Tiene sed de Dios. Mateo capítulo 5, verso 3 dice: bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de los cielos les pertenece. La necesidad espiritual. Generalmente todos tenemos esta necesidad espiritual. Necesitamos, somos los pobres de espíritu, los que reconocen su necesidad, porque son los que van a buscar de verdad a Dios. Si usted no tiene necesidad, no va a buscar suplir esa necesidad, está satisfecho como está. Por eso el Señor Jesús no vino a buscar a los justos, a los sanos, sino a los enfermos, a los necesitados, a los pecadores. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Todas aquellas personas que están en esa condición son de los que de verdad van a buscar al Señor. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos hemos unido a Cristo. Estamos unidos al Señor. Y Cristo está en nosotros. Fíjense que, por eso que es importante, lo que dice el salmista también, el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Fíjense la prioridad que está en las Escrituras. Está viendo el accionar de Dios, los recursos de Dios. Yo puedo tener mucha actividad, puedo hacer un montón de cosas, puedo evangelizar, predicar, enseñar, puedo hacer mucho a través de mis recursos, de mi conocimiento, de mi razón. Puedo buscar mantener argumentos y enseñanzas, pero verdaderamente estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy siguiendo la dirección del Espíritu de Dios, soy guiado por el Espíritu de Dios como un hijo de Dios, como dice Romanos capítulo 8, verso 14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo que reconoce, por eso el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Tenemos que saber que nuestra fortaleza proviene de Dios, que nuestro recurso proviene de Dios. Hay cristianos que viven la vida en automático, porque ya sabemos, bueno, que yo me tengo que levantar. Sí, me tengo que levantar, me tengo que lavar la cara, preparar el desayuno o tomar un mate, tengo que tomar el colectivo, tengo que ir al trabajo, tengo que, hacer todas las tareas del día y regreso a mi casa. Ya sé lo que tengo que tomar el colectivo, la hora que pasa, el tren,
y todo lo que tengo que hacer en el día lo hago prácticamente en automático. Pero no a veces, porque ya estoy acostumbrado a vivir de esta manera, ya a veces no oro, no busco a Dios, no busco la dirección de Dios. Vivo de esta manera, sin oración, o una oración a la corrida, y como para que Dios, me bendiga simplemente. Podemos estar viviendo una vida de esta manera, haciendo las cosas a mi manera, como yo pienso, y pienso que lo que yo hago le va a agradar a Dios porque estoy haciendo para Él las cosas. Pero probablemente esté haciendo para Él, pero lo está haciendo sin Él, sin el recurso de Dios. Fíjense cuántas cosas podemos hacer. Para que vean un ejemplo. Los discípulos cuando iban en la barca y Jesús estaba durmiendo en el barco. Y vino la gran tormenta que se movía el barco. ¿Qué hacían los discípulos? Ellos eran conocedores del mar. O sea que no había por qué despertar al Señor. Pero ante la necesidad, ante la violencia de la tormenta, que el barco se hundía, van a despertar al Señor y dice: Señor, no tenés cuidado que nos hundimos. Pero fíjese que previamente el Señor le dijo: pasemos al otro lado. ¿Tú piensas que si Jesús está en tu barca, piensa que te vas a hundir? Por supuesto que no, porque Él estaba y todo está bajo control. Lo que pasa es que si dejamos de lado al Señor y nos olvidamos del Señor, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas que siempre hacemos y nos distraemos, por supuesto ahí viene el caos, la crisis y el pedir auxilio a Dios cuando vemos que no podemos solucionar. Pero siempre tenemos, por eso dice el apóstol Pablo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Más en el tiempo que estamos viviendo de la lucha cotidiana, en la lucha entre el espíritu y la carne, entre la lucha espiritual que existe, que muchos cristianos lamentablemente no somos conscientes de esa realidad espiritual. Pero tenemos que saber que es una realidad como la naturaleza humana. Por eso necesitamos los recursos de Dios. Y fíjense lo que dice la ley: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto me encanta, porque fíjense, en el poder de su fuerza es el poder todopoderoso. Es el poder de Dios que está más allá de todo poder. Todo está sujeto al poderío. El Señor Jesús: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. O sea, Dios tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y dice, como dice el Salmo 136, verso 5, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Porque es el Todopoderoso. ¿Quién puede impedir que Dios no haga lo que Él quiere hacer? Nadie. Él lo hace lo que Él quiere. Todas las cosas que ocurren en el mundo, todo está bajo el plan perfecto de Dios y todo se va a alinear en el cumplimiento profético. Y no hay nada ni nadie que va a impedir que se cumpla lo que está en las Escrituras, la palabra de Dios. Porque Él es el Todopoderoso. Lo que Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Porque Él es el Todopoderoso, o sea, fortaleció y en el poder de su fuerza. Por eso necesitamos estar unidos al Señor, estar en contacto con Dios, caminar con el Señor todos los días. No puedo vivir una vida en automático, una vida a mi manera, sino una vida en comunión con Dios, una vida de dependencia de Dios. Preguntar al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ya has preguntado a Dios qué quiere que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad en estas decisiones que voy a tomar? ¿Está de acuerdo a las Escrituras? Eso está indicando el lugar que ocupa el Señor en tu vida.
y que vas a tener los recursos de Dios para enfrentar las crisis, las pruebas, las luchas cotidianas, porque tendrás los recursos de Dios para hacerlo. Porque el Señor dijo, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, si el Todopoderoso va a estar contigo, son más que vencedores. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjense en qué maravilla. En Efesios capítulo 3, verso 20, ya hemos compartido ese. Y aquel que es poderoso, fíjense en lo que dice la Escritura, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, aquel que es poderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? El que creó los siglos y la tierra. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Alfa y el Omega. El principio y el fin. Él es el Todopoderoso. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, lo que tú pides o entiendes, Dios puede hacer mucho más. Nuestra mente es pequeña ante la grandeza de Dios, ante el poderío de Dios. Fíjense qué maravilla que tenemos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de Él con gran alegría. ¿Qué está diciendo? Aquel que para guardarte también sin caída y presentarte delante de Él con alegría. Cuando Él ve. Porque Él es poderoso para guardarte sin caída, para que pueda perseverar, para que pueda permanecer. Tiene que ver con el recurso de Dios, ser fortalecido con el poder de su fuerza. Pero para ello yo necesito estar en contacto con Él. Tengo que caminar con Él. Tengo que hacer la voluntad de Él. Tengo que glorificarle a Él. Él tiene que ser Él el Rey de mi vida. Cuando vivo de esta manera, por supuesto, voy a tener lucha, va a haber dificultades. La lucha es entre la carne y el espíritu, la lucha es espiritual. Pero tenemos los recursos inagotables de Dios para, como dice el apóstol Pablo, ser más que vencedores. Santiago capítulo 4, verso 7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjense, tenemos que someternos a Dios. Significa estar sujeto a Dios, estar en dependencia de Dios, para que el poder de Dios pueda actuar en tu vida y a través de tu vida para hacer la perfecta y divina voluntad. El enemigo, el diablo dice, huirá. ¿Entiendes? Huirás. Así que hay muchos que hablan más del enemigo que de Dios. Pero la Biblia dice que tenemos que resistir y huirá de vosotros. Y eso tiene que ver. ¿Por qué voy a resistir? Porque declaro que Él es el Señor y que tengo la promesa de Dios. Y por su fidelidad voy a tener la victoria. Y tarde o temprano va a tener que ir. Porque en Cristo somos más que vencedores. Esto quería compartir como una pequeña introducción para luego comenzar a ir a cómo vestirnos de toda la armadura de Dios. Pero esto es fundamental porque necesitamos de Él, necesitamos los recursos de Él para vivir una vida que agrade a Dios y que podamos glorificarle a Él en nuestra vida cotidiana. Por eso, ¿cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo estás con Él? ¿Cuántos tiempos dedicas para estar con Él? ¿O solamente pensamos que Dios está cuando vamos los domingos a la iglesia? Y después, bueno, ya está, bueno, lo dejamos a Dios le dejamos a Dios allá en la iglesia, en el templo,
Y bueno, ya después vivo a mi manera. A veces pensamos, bueno, que algunos piensan que, bueno, si voy a la iglesia, Dios está allá. Y después, no, Dios está en todo lugar, Dios siempre está. O sea que yo no soy cristiano los domingos nomás, sino que todos los días tengo que agradar al Señor. Siempre Él va a estar conmigo, siempre. O sea, yo no voy una vez por semana a cargar la batería, la pila, como algunos dicen. Estaría frito entonces. Si falto 2 semanas estaría descargado y ya no puedo arrancar. No, todos los días tengo que estar en comunión con Dios. Tengo que tener los recursos de Dios todos los días. Todos los días debe ser una nueva experiencia con Dios. Y eso significa, tiene que ver con tu decisión. Por eso el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a fortalecer en el Señor? Fíjese, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Filipenses 4:13. Isaías 26:4 dice. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Fíjense los recursos que tenemos de parte de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Fíjense qué maravilla. ¿Tiene esta certeza, esta convicción en el Señor, en los recursos de Dios? Eso significa que conoce la palabra de Dios y cree en la palabra de Dios. Entonces vas a glorificar a Dios y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Porque para Dios todas las cosas son posibles. Amén. Damos la gloria de Dios. Y si tú no tienes al Señor, tienes que abrir tu corazón y aceptar a Cristo en tu vida. Porque Él es el Señor, Él es el único Salvador, es el único camino al Padre. Cada vez que comparto con alguna persona la palabra de Dios, simplemente tan sencillo que no debo explicación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, tan clara y sencillo que no hay otra alternativa, no hay otro nombre. Yo le digo, por María no vas a llegar al Padre, por Pedro, no, solo por Jesús. Solo por Jesús. Necesitas por eso aceptar a Cristo en tu vida. Quiero guiarte en una oración si no tienes a Cristo, para que comiences a vivir una vida con los recursos de Dios y puedas ser un hijo de Dios de verdad. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Señor, yo quiero ser fortalecido en ti, en tu poder. Y necesito tu poder que opere en mi vida, Señor. Quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Perdóname, límpiame, Señor, por tu sangre, Jesús. Gracias te doy. Quiero que sea mi Rey y mi Señor. Señor, yo quiero caminar contigo, Señor. Quiero seguir tu indicación, tu instrucción, Señor. Gracias te doy por todo lo que has puesto a mi alcance. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.